Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, Buenas tardes, muchachos. ingeniera. Buenas tardes. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Todo bien, ingeniera, todo tranquilo. Qué bueno. ¿Y Bueno, usted qué tal? vamos. Bien, gracias. Vamos a iniciar, muchachos, partiendo de lo que nos quedamos el día de ayer. Yo tengo un dicho que dice, cuentas claras, amistades largas. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo el día de ayer, que era verificando las respuestas de cada una de las preguntas y cuál era la respuesta correcta propiamente de cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, nos habíamos visto las pregunta 1 y pregunta 2 y nos habíamos quedado por la pregunta 3, ¿ok? En la pregunta 3 habíamos puesto qué significa decir que los individuos como grupos son proveedores netos de fondos para las instituciones financieras. ¿Cuáles creen que pueden ser las consecuencias en los mercados financieros si los individuos consumen más de lo que ganan y por lo tanto reducen el suministro de fondos disponibles para financiar a las instituciones? Entonces, referente a esta pregunta, muchachos, que básicamente era la pregunta 3, pues hubieron bastante buenas respuestas. Una de ellas que me gustó bastante fue la de Miguel Edgardo da Costa. No sé si está por ahí. Miguel. Bueno, sí está conectado. ¿Está por ahí, Miguel? Sí, ingeniera, aquí estoy. Ok, puede leer la respuesta a la pregunta número 3, por favor. Y aquí apareció de qué significa decir que los individuos como grupos son proveedores netos de fondos para las instituciones financieras. ¿Cuál cree que pueden ser las consecuencias en el mercado financiero si los individuos consumen más de lo que pagan y por lo tanto reducen el suministro de fondos disponibles para financiar a las instituciones? En este sentido, eran dos preguntas en uno que debían de contestar. ¿Qué contestó usted? Bueno, para mí en lo personal, cuando yo pienso de que el individuo normal que deposita su dinero en una institución financiera, puede ser un banco, puede ser una sociedad, puede ser un fideicomiso, ¿verdad? Una aseguradora. Yo pienso de que en lo personal esa persona se convierte como que un proveedor o una, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra ahorita, un inversionista, no, bueno, no es la palabra que busco, pero se convierte como quien dice en una persona que provee dinero al mercado para que la institución la guarde. En este caso, si la persona comienza a consumir más de lo que gana, el suministro de fondos que ellos dan a la institución financiera va a ir reduciendo, lo cual va a hacer que la economía se vaya estancando, porque cada vez va a haber menos flujo de efectivo para la institución financiera. Y aunque yo puse ahí también de que aunque el banco se puede beneficiar a veces de que una persona se endeude, no es eso lo que se busca porque genera riesgo. Y tener a muchas personas endeudadas no le va a generar la ganancia que puede tener un banco, con que el banco pueda pues tener la gente con préstamos que estén pagando, ¿verdad? Porque en sí el banco puede generar ingresos de lo que son los intereses. Y con ese dinero que fluye es que mueve la economía dentro de una región o de un país, por así decirlo. Excelente, muy bien, Miguel.
Excelente. Bueno, muchachos, esta pregunta, como ya había explicado, realmente tiene dos respuestas. Para la primera pregunta que nos hacen específicamente, ¿qué significa para nosotros los individuos como grupos que son proveedores netos de fondo? Realmente, si lo vemos desde un contexto financiero, los individuos son los únicos proveedores netos que nosotros tenemos. Es decir, los individuos van y ahorran y obviamente con las aportaciones que ellos hacen y en base a esas aportaciones, pues básicamente es que financieramente las instituciones financieras se van capitalizando, ¿verdad? A diferencia del escenario que tenemos con las instituciones como las empresas y otros tipos de organizaciones, ellos básicamente prestan más de lo que tienen ahorrado. Por lo tanto, ¿qué significa directamente para nosotros los individuos? Pues básicamente eso, que son los únicos proveedores netos que financieramente se tiene, ¿verdad? Porque obviamente ellos son los que se encargan de brindar los aportes o básicamente de financiar, podríamos decir, financiar o mantener la institución financiera como tal. Si no hubieran ahorrantes, si no hubieran personas que ahorraran, pues obviamente no habría movimiento en el flujo propiamente de institución financiera. Por eso es que es sumamente importante esta, podríamos decir, esta figura de individuo, porque sin ellos, pues básicamente ninguna institución financiera realmente podría sobrevivir, ¿verdad? Eso es referente a esa primera pregunta, bueno, a esa primera pregunta obviamente de la pregunta global, ¿verdad? En cuanto a la siguiente parte que nos dice, ¿cuál creen que puede ser la consecuencia en el mercado financiero si los individuos consumen más de los que ganan? Pues al igual que Miguel, muchos de ustedes opinaron exactamente lo mismo y están totalmente no correcto, ¿verdad? Obviamente, si sucede este escenario y al ser básicamente los individuos, podríamos decir, los principales proveedores o los principales proveedores netos que aportan, básicamente, podríamos decir que habría falta de fondos. Adicionalmente a eso, habría un sobreendeudamiento, porque recuerden algo, muchachos, cuando una institución, una organización, pues, y otorgan un préstamo, obviamente esta institución tiene con qué responder. Ya habíamos visto anteriormente que los préstamos como tal, pues tienen un valor a nivel de porcentaje de tasa de intereses, pues es superior a cuando es, por ejemplo, un préstamo, cuando, por ejemplo, se ahorra, ¿verdad? Porque cuando ahorramos, básicamente esa tasa que se paga por tener nuestros ahorros, pues es siempre menos que la tasa que se paga si usted saca un préstamo o si la organización como tal saca un préstamo. Entonces, las organizaciones, ¿verdad? Que son empresas donde generalmente trabajan, muchas de ellas en base a préstamos o muchas veces sacan más préstamo de dinero que tienen ahorrado, pues básicamente estas son al final las que están dando un movimiento, podríamos decir ahí efectivo, en el sentido de financieramente son los que están generando intereses, ¿verdad? Y obviamente la empresa financiera que presta este dinero, pues ha hecho una evaluación previamente si realmente la empresa puede afrontar esa deuda que está adquiriendo o realmente puede pagar esa deuda como tal. Entonces, tenemos que, obviamente, si los individuos que son nuestros proveedores netos comienzan a sacar más préstamo de lo que realmente ellos tienen ahorrado, aparte de lo que habíamos mencionado antes, también el banco como tal o institución financiera
perdería la capacidad de responder por el dinero de sus aportantes. En algún momento, pues se tendría que declarar en quiebra, porque se imaginan ustedes que comiencen a prestar, podemos decir a lo loco, y que al final no tengan cómo pagar ese dinero, ¿verdad? Como si yo en este momento quiero ir a retirar mis ahorros, pues yo sé que ahí están, y el banco tiene que tener, o institución financiera tiene que tener la capacidad para poder afrontar el hecho de que en algún momento, si todos los ahorrantes quieren retirar sus ahorros, pues lo puedan hacer. Entonces, en este sentido, básicamente, si nosotros venimos y permitimos financieramente que los individuos puedan sacar más, prestar más de lo que tienen ahorrado, pondríamos en serios aprietos a la institución financiera y veríamos también un daño bastante, podríamos decir, haríamos un daño bien grande a lo que es la liquidez, porque básicamente en algún momento pues la empresa dejaría de tener liquidez como tal. Entonces, a los estudiantes que salió en el examen esta pregunta, ¿tienen alguna consulta, alguna duda, alguna queja, algo que no esté suficientemente claro? Todo claro. Muy bien. Veamos entonces si la siguiente que se les pudo haber mostrado, muchachos. Y la siguiente que les pudo haber mostrado es, ¿por qué razón cree usted que una empresa emitiría valores en el mercado de dinero y no en el mercado de capital? Entonces, en este sentido, me gustó mucho la respuesta de Steven. No sé si está por ahí Steven. Steven Jaffe. Dígame, aquí estoy. A ver, Steven, ¿qué contestó usted en esa pregunta? Yo tengo un problema, no tengo abierto el examen. Si me da chance de entrar al campus de ingeniería para no atrasarles, que no tengo abierto el examen. Claro, ingrese al campo. Mientras tanto, está por ahí Cristian Mauricio. Cristian Mauricio está por ahí. Cristian Mauricio. Sí, licenciada, que estoy. Ok. ¿Qué respondió, Cristian, para esa pregunta? ¿Por qué razón cree usted que una empresa emitiría valores en el mercado de dinero y no en el mercado de capitales? Te lo puse. Espera, si lo tengo. Tengo anotado. En el primero muestra un valor mucho más fiable al momento de realizar inversiones con los compradores y seguro. También es a base a corto plazo, mientras que el segundo siempre cambiaría el valor, no es confiable y es a largo plazo en las negociaciones. Eso puse en esa respuesta. Muy bien. Bueno, muchachos, para esa pregunta específicamente tenemos que recordar un poco el escenario. ¿Qué es el mercado de dinero? Bueno, en el mercado de dinero tenemos lo que son los proveedores y los solicitantes de fondos. ¿Qué es lo que sucede? Que básicamente el vencimiento de toda la inversión que nosotros hagamos en el mercado de dinero es un vencimiento de 1 año o menos, es decir, que el retorno de inversión como tal es a corto plazo, ¿sí? Sin embargo, en el mercado de capital tenemos que permite a los proveedores y solicitantes de fondo hacer básicamente inversiones a largo plazo. Y en este caso, habíamos visto que en el mercado de dinero propiamente la transacción se realiza básicamente directamente entre el proveedor y la persona que solicita el fondo como tal, ¿sí? Muchas veces este mercado de dinero pues se da cuando de repente una empresa tiene una sobreliquidez y de repente quiere invertir algo de esa sobreliquidez que tiene, quiere invertirlo ya sea en algún otorgamiento de algún tipo de préstamo
o en alguna otra inversión que de repente pueda retornar ese dinero de una forma segura. Es decir, cuando hablamos de mercado de dinero, hablamos propiamente que lo que invertimos es a corto plazo y obviamente es de una forma segura, ¿sí? Es decir, que es seguro que vamos a recuperar esa inversión que nosotros realizamos. En cambio, en el mercado de capital hablamos de inversiones un poquito más fuertes. También es una inversión que se realiza entre el proveedor y el solicitante de fondos. Sin embargo, el escenario de esto cambia un poco porque es a largo plazo. Y recordemos que cuando hablamos de mercado de capital, estamos hablando propiamente de la bolsa de valores. Y en la bolsa de valores, hoy puede estar a un precio y mañana puede estar a otro. Es decir, hay bastante, podríamos decir, variación en cuanto a las ganancias que podemos obtener. Y es una inversión que no podemos o no ya podríamos tener a corto plazo, sino que son inversiones a largo plazo. Financieramente tenemos que estar bien sólidamente para poder hacer este tipo de inversión de mercado de capital, aunque las ganancias son superiores, podríamos decir, a cuando estamos hablando de mercado de dinero. Sin embargo, el riesgo es un poco mayor, porque como puede ser que usted invirtió y puede ser que usted espere una ganancia bastante sustancial, puede ser que en ese momento haya una caída de mercado o puede haber una alza de mercado y obviamente como estamos hablando que es algo, podríamos decir, variable, donde no tenemos una seguridad como tal, pues puede haber un poco más de riesgo. Por esa razón, ante la pregunta de que por qué razón cree usted que una empresa emitiría valores en el mercado de dinero y no en el mercado de capital, pues básicamente podríamos decir que es por eso, porque realmente es una inversión un poquito menos arriesgada, más segura y es como más seguro el retorno de inversión que hemos hecho a corto plazo. Precisamente por eso es que lo haríamos de esa manera. Para los que les apareció esta pregunta en el examen, ¿tienen alguna consulta, alguna duda, algo que no esté muy claro, alguna queja? Bueno, yo solo le quería compartir lo que me preguntó, porque ya tengo abierto aquí el examen, no sé si quiere que la diga. Vamos a ver, Steven. Ok, lo que yo puse es, en los mercados de dinero casi todas las transacciones se realizan en valores negociables y los inversionistas consideran que estos valores se encuentran entre las inversiones de menor riesgo. Y si nos vamos en el mercado de capital, esto incluye emisiones de valores de empresas y de gobierno. Eso es lo que escribí yo. Excelente, muy bien. Muy bien, Steven. Ok, jóvenes. Vamos con la última pregunta, si no me equivoco. No, nos hacen falta dos más. Bueno, las últimas preguntas eran más sencillas, ¿sí? Más sencillas en el sentido de que obviamente las respuestas teníamos que hacerlo de una forma, seleccionar la respuesta según las posibilidades que nos daban, ¿sí? En la primera nos dicen que son foros en los que los proveedores y solicitantes de fondos realizan transacciones de manera directa. En este caso, jóvenes, la respuesta correcta era mercado financiero, ¿sí? Tenemos también la siguiente, donde dice, permite a los proveedores y solicitantes de fondo a largo plazo realizar transacciones. En este caso, la respuesta correcta es mercado de capitales, ¿ok? Y esa era la pregunta 4. Referente a la pregunta 5, tenemos que, referente a la pregunta 5, tenemos lo siguiente. Proporcionan información detallada sobre políticas contables, procedimientos, cálculos y transacciones subyacentes en los rubros de estados financieros. En este caso, la respuesta correcta que teníamos era notas de estados financieros, ¿sí? Y finalmente,
sopesa los activos de la empresa, es decir, lo que posee, contra su financiamiento, que puede ser deudas, lo que debe, o patrimonio, lo que aportan los dueños. En este caso, la respuesta correcta es balance general. Y bueno, muchachos, básicamente ese era el examen correspondiente al primer parcial. Ya las notas de su examen ya les tienen que aparecer. Algunos ya aparecían obviamente desde el día de ayer, pues a otros hasta el día de hoy. Pero si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, incluso de lo que vimos el día de ayer, pues lo pueden realizar sin ningún problema. De mi parte todo claro, ingeniero. También, ¿Los ingeniero, demás? todo claro. Bueno, muchachos, entonces, como a mí me gusta cumplir mis deudas, como dicen, entonces quiero mostrarles una gráfica de cómo quedaron a nivel de examen. Entonces, a nivel de examen, muchachos, y la verdad les fue bastante bien. Tenemos aproximadamente, bueno, prácticamente 14 personas que tuvieron una nota entre 9.5 y 10. Tenemos 5 participantes que tuvieron una nota entre 9 y 9.5. Tenemos 3 personas que tuvieron una nota entre 8 y 8.5. Tenemos 2 personas que tienen una nota entre 7.5 y 8. Tenemos otras 2 personas que tienen una nota entre 7 y 7.5. 2 personas que tienen una nota entre 6.5 y 7. Una persona que tiene una nota entre 6 y 6.5. Obviamente ahí no muestra la nota exacta, ¿verdad? Otra persona que sacó entre 5 y 6. Otra persona que sacó entre 4.5 y 5. Y una persona que sacó entre 3.5 y 4. Y una persona que sacó entre 1. Entonces, si vemos en total, muchachos, si se fijan, pues básicamente tenemos, en total realmente fueron 5 personas que no les fue muy bien en el examen. Y al resto, pues yo considero que no les fue mal. La verdad que considero que para hacer el primer examen, pues fue bastante bien, considerando que algunos de ustedes, pues, ya no fue en el trimestre pasado que llevaron ya clase de contabilidad, sino que tengo entendido que fue antes, ¿verdad? ¿Así es o me equivoco, muchachos? De hecho, fue en el intensivo. Contabilidad yo la vi el periodo pasado. Yo El también. periodo pasado también. Pues, el año pasado, si no me equivoco. Ah, ok. Sí, Igual, en algunos yo, casos el año fueron pasado. bastante tiempo, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces vamos a ver. Vamos a asignar una tareita de 2 puntos extras. Y estos 2 puntos extras son para reposición de examen. Es decir, aquellas personas que sacaron 10, porque algunos sacaron 10, me pueden decir, bueno, ingeniera, y yo que saqué 10, ¿no me va a premiar? Bueno, sí, claro que sí. Si usted hace esta actividad, obviamente esos son 2 puntos extra que se van a sumar a su nota final, ¿sí? Pero si una persona, por ejemplo, sacó 5 puntos y hace la tarea para que no quede tan bajo, ¿ok? Entonces, en este sentido, muchachos, la tarea de puntos extras es en forma individual, ¿sí? ¿Qué quiere decir individual, jóvenes? Y yo ahí, miren, disculpen si siempre hago mención de esto, pero es muy importante que tratemos de hacer nuestras actividades nosotros mismos.
Esto yo digo en todas las clases, no solamente yo digo en esta clase, ni en las... Sí, yo siempre he dicho, es muy importante que siempre tratemos de hacer nuestras actividades nosotros solos. Entonces, si es una actividad que es de reposición de puntos, que yo voy a reponer puntos, y es una actividad individual, pues la voy a hacer de esa manera, individual, ¿verdad? Entonces, para que por favor... estemos claros en que esta es una actividad que va a servir como reposición de puntos, ¿ok? ¿Cuándo van a entregar esta actividad? Pues realmente esta actividad, si ustedes se fijan, no es una actividad extensa, realmente es una actividad con 3 preguntas. ¿Qué preguntas son? ¿Qué es el valor del dinero en el tiempo? Y la próxima semana vamos a terminar con el tema que ya habíamos iniciado acerca de lo que eran básicamente el periodo propiamente de recuperación de las inversiones y el tema que estábamos viendo particularmente que era sobre los análisis de razones financieras. Entonces, con el análisis de razones financieras aún solo vimos un tipo, ¿verdad? Que era el de comparar y de compararnos con otras empresas. Y vamos a ver el resto de los diferentes. Permítanme un segundito, muchachos. Entonces, disculpen muchachos, entonces, y la reposición de los puntos va a consistir en que ustedes investiguen qué es el valor de dinero en el tiempo. Es decir, no es lo mismo el que yo haga una inversión hoy y lo que yo vaya a invertir hoy a lo que yo voy a recibir en 3, 4 años. O no es lo mismo que yo, por ejemplo, adquiera algo el día de hoy y como cuánto eso me va a costar dentro de 3, 4 años. Entonces van a investigar qué es el valor de dinero en el tiempo. ¿Cuál es la importancia que tiene? Financieramente, el valor de dinero en el tiempo tiene una importancia sustancial. Y me van a dar un ejemplo. Es decir, van a hacer un ejemplo de cómo puedo calcular el valor del dinero en el tiempo. ¿Ok? Esta tarea de reposición, jóvenes, les cuesta 2 puntos extras. Igual, yo se los voy a subir en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar. Es una tarea individual y van a tener como fecha límite de entrega el sábado 17 hasta las 11:55 de la noche. Jóvenes, por favor, cada cabeza es un mundo. ¿Sí? Cada cabeza es un mundo. Por lo tanto, no vayan a solamente copy-paste, sino que analicemos un poco lo que estamos investigando y qué es lo que estamos contestando. El sentido de esto es que nos podamos ir anticipando al tema que vamos a ver la próxima semana sobre el valor del dinero en el tiempo. ¿Alguien de ustedes o alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algún interrogante? Obviamente no es exigido que lo hagan. Si no quieren reponer esos puntos, pues no lo tienen que hacer, no hay ningún problema con eso. Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda sobre esto, ¿sí, chicos? Usted dijo que el valor del dinero en el tiempo es cómo va cambiando según lo pasan los años, ¿verdad? Sí, es que cuando nosotros hablamos del valor de dinero en el tiempo, no es lo mismo, es decir, ¿por qué es tan importante evaluar el valor del dinero en el tiempo? Hay varias técnicas que nos permiten poder evaluar el valor del dinero en el tiempo. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del valor del dinero en el tiempo, prácticamente hablamos de que no es lo mismo, es decir, en el concepto económico, muchachos, al momento de invertir en algo, ¿verdad? No es lo mismo lo que podemos recibir el día de hoy a lo que nosotros podemos recibir en un futuro.
¿sí? Entonces, obviamente el dinero no va igual, no es igual. Entonces, para poder calcular el valor de dinero en el tiempo hay una fórmula, ¿verdad? Y obviamente la importancia del valor de dinero en el tiempo es muchas veces para poder tomar riesgos financieros, es decir, incluso para hacer inversiones o para comprar, por ejemplo, algo, nosotros necesitamos saber cuál va a ser el valor del dinero en el tiempo. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta esto. Ok, ingeniero. Pero eso, ingeniera, es con respecto a la devaluación del dinero. Exacto, exacto. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del valor de dinero en el tiempo, y les pongo un ejemplo. Nosotros venimos y no es lo mismo el dinero que yo pueda recibir hoy, ¿verdad? A venir y recibir ese dinero en un futuro. No es igual. Entonces, tal y como ustedes mencionaron, recuerden que pueden haber bastantes variaciones. Entonces, muchas veces, ¿para qué ocupamos nosotros esta técnica del valor de dinero en el tiempo? Especialmente lo ocupamos, muchachos, cuando queremos vender un software, ¿verdad? Y vamos a una empresa y queremos mostrarles a ellos en cuánto tiempo, por ejemplo, ellos van a recuperar la inversión que hicieron. O van a, no es lo mismo invertir el día de hoy. Si hoy invierto 100 empiras, por ejemplo, ¿qué va a pasar dentro de 5 años con ese dinero que yo invertí? Y lo mismo pasa si yo hago un préstamo. ¿Qué va a pasar? Entonces, lo que ustedes van a investigar, ¿qué es el valor del dinero en el tiempo? ¿Cuál es la importancia de esto? Y van a dar un ejemplo propiamente de esto. ¿Ok? Esa es la tarea. Ok. Ojo con esto, muchachos. Y esto es bien importante. Si inflación sí tiene que ver. Sin embargo, y hago ya mención de esto, no solamente es eso, sino que en este caso, cuando hablamos del valor del dinero en el tiempo, vemos que hay un inversor que podría encontrar un contexto sin inflación. Es decir, como puede que exista inflación, puede ser que no exista una inflación. Y realiza una inversión para obtener intereses, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, que básicamente ver qué es lo que va a recibir, qué es lo que va a pasar en un futuro. Es como proyectarnos a qué es lo que va a pasar en el futuro. Por eso es importancia del valor de dinero en el tiempo, ¿verdad? Ok, ingeniera. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda con respecto a mi examen, pero es algo que puedo discutir cuando ya se vayan todos para no quitarle mucho tiempo. Fíjense que bien interesante un concepto propiamente del valor del dinero en el tiempo. Nos dice que la importancia del valor del dinero en el tiempo, a través del tiempo, básicamente radica en que se utilizan las inversiones para que su dinero gane un valor real, es decir, que genere una rentabilidad que supera la inflación, en el caso de que existiera inflación, ¿ok? Y básicamente en el hecho de que tenemos que no es lo mismo, por ejemplo, tener $1,000 en el mes que viene, no es igual. Técnicamente tienen la misma cantidad nominal, o sea, nominal usted tiene $1,000, pero su valor cambia, ya que no podrá comprar el mismo artículo que hace un mes debido a su aumento de precio o debido a que sucede algo o debido a cualquier situación. Básicamente, aunque usted tenga $1,000 nominalmente, no necesariamente va a poder adquirir lo mismo. Entonces,
más que todo para eso funciona el dinero de valor en el tiempo. Un ejemplo lo podríamos ver en el caso de las hipotecas, ¿verdad? El mes podemos reemplazarlo a 1 año o a 2, pero teniendo en cuenta la idea principal que a través del tiempo el valor del dinero se reduce. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? Creo que no, ingeniera. Algo interesante con el valor del dinero en el tiempo. Tenemos también que esto puede ser un concepto relacionado o subjetivo, debido a que el dinero en sí, el hecho podemos decir que no vale lo que en sí representa, sino lo que nosotros podemos comprar con él. Y este valor cambia constantemente debido a muchos factores, ¿verdad? Esos factores se pueden traducir en inflación o en términos financieros, en la capitalización del dinero. Todo eso tiene que ver propiamente con el valor del dinero en el tiempo. Por eso es muy importante al momento de vender un software, si bien es cierto, hay muchas técnicas para poder demostrar realmente si se puede adquirir un sistema y obviamente en cuánto tiempo puede existir este retorno propiamente de la inversión como tal. ¿Ok? Bueno, muchachos. ¿Otra consulta, otra duda? Si no hay más consulta, dígame. Solo quería confirmar, el acumulado en sí, ya nos mostró la nota del examen, ¿verdad? Pero el acumulado en sí de las tareas, ¿lo va a mostrar al final del periodo o lo va a subir a la plataforma o cómo sería? En estos momentos tienen que tener ya la actualización de 2 actividades, de actividad 1 y actividad 2, creo que todavía algunos todavía no lo tienen actualizado, ¿sí? Esto va a ir, yo espero que si no es en lo que es la finalización de esta semana, por tarde de la siguiente, a mediados de la semana, ustedes ya van a tener un panorama ya bastante claro de lo que son sus acumulados hasta la fecha, ¿sí? Básicamente de primer parcial. Sin embargo, lo que sí sumó al final prácticamente son los puntos extras, ¿sí? Si ustedes por alguna razón, por participación o en alguna, tienen puntos extras, estos sí se suman hasta el final. No sé si respondí su pregunta. Sí, está bien, muchas gracias. De nada, Cristian. ¿Dudas, jóvenes? ¿Ninguna? Era actividad. ¿Cómo? Es malo tipo de informe. ¿Perdone? ¿Esta actividad es normal, como las que hemos venido haciendo, o tipo de informe? ¿Y actividad es normal o es un informe? No sé si entendí bien su pregunta. ¿Así es, Kevin? Sí, así dijo, ingeniero. Así dijo. Ah, ok, disculpen, es que casi no escuché. Sí, podrían hacerlo como informe, pero no necesitan colocar introducción ni conclusiones, únicamente la portada y información. Algo bien importante, muchachos, es que no es necesario extenderse para poder contestar estas preguntas, ¿sí? Yo sé que algunos pues se esmeran bastante y los felicito en hacer sus trabajos muy bien, en general, bastante bien, pero vámonos a los específicos, es decir, explicando cada una de las preguntas que se nos están haciendo
pero tratemos de que el trabajo junto con, bueno, incluyendo ya portada, ¿verdad? No sea mayor a 3 páginas. Es decir, máximo 4 páginas. Pero ya más de 4 páginas, muchachos, ya solamente lo que hicieron fue copiar y pegar, ¿sí? Y no es eso lo que yo quiero. Yo quiero ver el punto de vista de cada uno de ustedes, que puedan entender realmente qué es esto. Y de repente, si no lo entienden, al menos que estén claros, bueno, no tan claros, pero que sí tengan idea y que en el momento que lo podamos ver, pues, para que ustedes sea un poquito más sencillo poder entender este concepto de valor de dinero en el tiempo. No sé si lo vieron en contabilidad, pero si no, igual nosotros acá lo vamos a ver. Ok, ingeniera. ¿Alguna otra duda? Creo que no, ingeniera. Ok, bueno muchachos, entonces, bueno, jóvenes, nos vemos el día lunes. El día lunes tenemos clase con ustedes y vamos a ver cómo vamos con los avances la próxima semana y de eso va a depender si vamos a tener clase toda la semana o si solamente tenemos clase 2 días a la semana, ¿ok? Entonces de eso va a depender de los avances, cómo vayamos, ¿ok? Con esto. Solamente se queda si hay alguien que tiene alguna duda, ¿verdad? Y si no, pues ya se pueden ir desconectando, muchachos. Que tengan un feliz La lista, día. ingeniera. Sí, ya descargué, gracias, Ok. Carlos. Que tengan un feliz día. Tomen todas las medidas del caso, muchachos. Y si no tienen que salir, pues no salgan. Y si salen, pues igual tomen todas las precauciones. Perfecto, ingeniera. Buenas Ok, noches. muchas gracias, ingeniera. Paso feliz fin Bueno, de semana. Tarde, ingeniero. igual Buenas noches, feliz nos fin de vemos. semana. Feliz fin de semana, jóvenes. Cuídense. Ok, ingeniera, yo tengo una pequeñita duda con mi examen, fíjese. Dile. Pero no quería quitarle tiempo a los demás compañeros. No se Resulta preocupe. que en una respuesta, yo la última pregunta que dejé fue la práctica, la de hacer un balance. Y yo recuerdo que puse el total que me quedó haciendo falta en esa pregunta. Pero a la hora que se terminó el examen, o sea, yo no le di finalizar, sino que justamente en el último segundo fue que se acabó. Ahorita le voy a mandar un screenshot por WhatsApp para que mire de lo que estoy hablando. Ya le va a caer por ahí. Vamos a ver. Aquí está. Inge. Ahí va. Resulta, ingeniera, que esa respuesta yo creí que la tenía que hacer a mano, ¿verdad? Pero al final yo dije, bueno, no tengo tiempo, la voy a hacer así, aquí con el teclado. Entonces, como comentario usted me puso de que me hizo falta responder eso, ¿verdad? Pero yo recuerdo que sí lo respondí porque la respuesta es bien sencilla, solo es la diferencia de esas dos cantidades que le mandé en la captura. Entonces, creo que es porque no se guarda en la memoria de la actualización del navegador, no sé qué habrá pasado cuando se levante el examen. Solo es un pequeño comentario. Creo que le llegó la captura, ¿verdad? Sí. Sí. Básicamente es eso, ingeniera. Pero no se preocupe, no le voy a poner chamba. O Le voy a sea hacer rendir la reposición. que prácticamente el resultado total entre los activos líquidos y el pasivo corriente usted lo había realizado, estoy entendiendo.
pero en momento Sí. de guardar, yo guardo porque el examen de una vez se fue. Eso es lo que me está dando a entender. Sí, o sea, eso recuerdo que lo hice en el último segundo, pero aquí, por ejemplo, solo es la diferencia entre esos dos números, básicamente. Entonces, esa diferencia recuerdo que la puse ahí. Entonces, me daba, quiero ver, sí, me daba como 2100. Yo le puse 2100 y tranquilo, terminé. Dije, cuando iba a buscar el botón de finalizar examen, se me suspendió el examen. O sea, él solo se cargó la página porque se había cumplido la hora. Entonces, pero básicamente ahí yo entiendo, o sea, solo es la diferencia de esos dos conceptos. Y, perdón, de esos dos números. Pero ahí no se preocupe, ingeniera, yo voy a hacer la reposición. Solo le quería aclarar que no es que no sabía la respuesta, sino que yo la puse y no se me cargó. Y como usted mencionó que si alguien no podía subir algo, se lo podía mandar después, la foto, Ya entendí. o algo así. Sí, es que por eso no tiene yo 10 puntos. Sí. Sí. Yo me quedé así Bueno. como que, what? Ok, Carlos. Para la próxima ya está hecho el cambio, pero para la próxima es importante que tomen en consideración las indicaciones, ¿sí? Sí. Es decir, en sí todas las preguntas como tal tenían que contestar ya de forma manual. Esa pregunta en particular tenían que contestar ya en forma manual. Eso por un lado. Por otro lado, algo bien importante que tienen que tener en cuenta es que el sistema como tal, al momento de enviar automáticamente y a respuesta, pues el sistema guarda de forma automática, ¿sí? Sí. Tal vez lo que podría haber pasado es que tal vez en el preciso momento que usted estaba escribiendo, automáticamente finalizó el tiempo y obviamente eso último no quedó registrado. Eso pudo haber pasado en el caso de que ya hubiera sido prácticamente ya para finalizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es mi recomendación para futuro? Pues precisamente eso. Primero, ver bien las indicaciones sobre lo que se nos está pidiendo, que yo sé que muchas veces pues los nervios son traicioneros, pero siempre verificar esas recomendaciones. Y segundo, tratar de que no se envíe de una forma automática el examen, es decir, cuando uno ya ve que ya faltan unos 3 minutitos, mejor ni modo, dar y enviar para no correr ningún riesgo en caso de que podría suceder eso que está mencionando, ¿verdad? Que no se descarta, pero que tal vez fue demasiada casualidad que en el momento que ya usted lo estaba escribiendo, pues se envió. Posiblemente tal vez por eso fue que no se grabó, ¿ok? Entonces, es que sí, correcto. No, pues sí, solamente yo recuerdo que le escribí. Sí, solo eso, es que como las demás las hice también a mano y las subí la foto, entonces creo que eso fue lo no que se me quitó preocupe, tiempo, pero sí, ingeniero. Es entendible, pero realmente ese es un error de forma, no es de fondo. Sí, así es. Gracias, muchísimas gracias, ingeniera, y me gustó bastante la tarea que dejó porque estos temas, viera, yo quiero sacar economía como segunda carrera, está bien bonito. De verdad. Qué bueno Sí. que le guste. Y le gusta ya clase, quiero saber si le gusta ya clase. No les pregunté a sus compañeros, fíjese, si les parecía bien la clase. Fíjese que ahorita, como a mí me gusta eso de la economía, es la clase favorita que llevo, o sea, sí me gusta cómo va, solo que a veces usted toca temas y a mí me cae aquella emoción por hablar, pero yo sé que si empiezo a hablar, me riego y distraigo a los demás compañeros, entonces ahí lo voy dejando los temas. Como por ejemplo ahorita que hablaba del dinero, o sea, es bien interesante lo que planteaba, solo faltó un detallito ahí, ingeniera, de que no se puede predecir así legalmente, se puede prever el valor del dinero a futuro, pero no se puede predecir directamente, porque puede devaluarse, puede haber una deflación, puede haber una inflación. Exacto. Lo que sí es, Entonces, aunque no se puede predecir en su totalidad, sí se puede tener un margen, una idea. Financieramente recuerde que trabajamos mucho con lo que son a nivel hipotéticos, ¿sí?
Sí, Realmente nada financieramente puede ser algo totalmente 100% cierto, predecible. firmado y sellado, exactamente, a menos que sea algo que ya haya pasado, ¿sí? Como por ejemplo los Sí, estados financieros, ya una vez que ya pasó el año fiscal, por decir algo, pues sí, ahí están eh, fijos y aún así pueden existir ciertas variaciones, ¿verdad? Pero ya es otro tema bastante específico. Pero sí, usted tiene razón en el hecho de decir, la verdad es que financieramente no se puede predecir en un 100. Sin embargo, sí se puede tener una idea bastante cercana, ¿sí? A lo que podría sí, llegar a suceder, ¿verdad? Y por eso siempre dejamos un margen de error, como en todo, incluso hasta en la planificación dejamos un margen de error, precisamente por eso, ¿verdad? Porque siempre sí. puede existir un margen de error, incluso hasta en los cálculos podría existir un pequeño margen de error, pero siempre es importante anticiparlo. Muy bien, me gustó su observación. Excelente, Sí, bien Carlos. interesante porque imagínese, por ejemplo, en el caso de Argentina, ingeniera, de que no sé si está ahí al tanto de la situación, pero en Argentina es increíble cómo se ha devaluado la moneda de ellos. O sea, ahorita chequeé en Google, el dólar está a 77.48 y estaba como a 15 pesos hace menos de 2 años. O sea, entonces ha habido una inflación bárbara con el peso argentino y es imposible que cualquiera hubiera predecido, bueno, se entendía, pero no había forma de saber que se iba a devaluar tanto el peso argentino frente al dólar. Pero, Muy pero bien, bueno, excelente. es No, interesante. está muy bien su observación. Sí, definitivamente hay situaciones que, por eso, ¿se acuerda cuando estábamos viendo el tema de medir y lo que eran las ganancias? Es decir, de maximizar las Sí, ganancias a los accionistas. Por eso hablábamos de que no solo podemos decir que podemos maximizar las ganancias, sino que también hay otros factores que nos pueden afectar. Y uno de esos factores que hablábamos precisamente era el riesgo, ¿verdad? Donde en su sí, momento el riesgo realmente nos podía hacer incluso perder lo que se tenía. Bueno, sí, Carlos, exactamente. Bueno, un placer, ingeniera. Muchísimas gracias por su atención igual, y su tiempo. de nada, de nada. Que tenga Feliz una noche, feliz tarde. Igual. igual. Bye.